Ese lineamiento lo sacamos hace 20 días desde el ministerio. Ya ustedes tienen acceso, colocan fiebre amarilla, lineamiento, Colombia en salud en Google y es el primero que les aparece. ¿Listo? Entonces la invitación es a que lo puedan descargar y lo puedan tener. Ese lineamiento lo sacamos cuando se activó la contingencia en Putumayo, que fue hace más o menos un mes y medio. Estuvimos allá en Putumayo, estuvimos convocantes, el gobernador convocó el comité de gestión de riesgo, se decretó la emergencia por fiebre amarilla en el departamento. En ese mismo, uno de los pilares fundamentales del plan de contingencia es la atención integral de casos, por eso necesitamos un lineamiento para poder enfrentar los casos, ¿sí? Y de ahí es donde surge este lineamiento, que ya pueden tener acceso a él. Posteriormente se estuvo una asistencia técnica desde el ministerio en Caquetá. Caquetá no ha presentado casos, pero generó una alerta por fiebre amarilla, pues por cercanía con Putumayo y porque hace parte de un corredor por donde transitan las personas. Y ahorita estamos en Huila, pues por cercanía con Caquetá, con Putumayo y porque son un centro de preferencia. ¿Listo? Ayer yo hacía un recorrido por el hospital de Garzón y en Garzón me comentaban que había un paciente que remitieron de acá con toda la clínica para fiebre amarilla. La paciente llegó grave, estamos confirmando, bueno, no, le tomaron una prueba para leptospirosis, que realmente no sabemos, pues el instituto está muy demorado con esas pruebas. Vamos a mirar cómo hacemos, si hacemos un cruce para mirar fiebre amarilla en esa paciente, pero es una paciente que la remitieron de este hospital, o no la remitieron, es que no me acuerdo muy bien, no sé si la remitieron o porque ella llegó directamente allá. Ella llegó directamente al hospital de allá, sí, ya ven. Pero es de Suazo, pero llegó directamente al hospital de Garzón. Tiene toda la clínica, llegó histérica con las transaminasas en 5000 febril. Ella sí estuvo un día antes de llegar al hospital de Garzón, hospitalizada en urgencia acá en el hospital. Ok. ¿Y qué diagnósticos tuvo acá? La verdad no me acuerdo. Creo que por vías urinarias, infección por urinaria. Bueno, entonces estamos mirando este caso porque si te compré un caso, o sea, tiene toda la clínica por una fiebre amarilla y los laboratorios. Listo, hablemos de fiebre amarilla. Fiebre amarilla es una arbovirosis del género Flavivirus, es un virus del RNA. Si nosotros hablamos de fiebre amarilla, tenemos que hablar de un agente etiológico. ¿Cuál es el agente etiológico para la fiebre amarilla? El virus de la fiebre amarilla, así se llama. Virus de la fiebre amarilla. Es una enfermedad vírica, es aguda y es una enfermedad ictérico-hemorrágica, esa es una de sus características. El paciente por ictérico se pone amarillo y puede llegar a ser hemorrágico. No hay una cura para la fiebre amarilla. Para la hipertensión tenemos losartán, para la diabetes tenemos metformina, pero no hay un medicamento para la fiebre amarilla, ¿sí? En Putumayo me preguntaban, ¿qué antibiótico le damos para la fiebre amarilla? Yo no necesito un antibiótico, pues es una enfermedad viral, ¿sí? Pero sí tenemos una herramienta muy importante que nos ayuda a combatir la enfermedad y es la vacuna. Tenemos una vacuna contra la fiebre amarilla. La letalidad en Colombia, según los últimos brotes, se puede estar entre un 50 a un 70%, es decir, que casi que de 10 pacientes que les da fiebre amarilla, 7 se mueren. Pero si nosotros miramos la letalidad en Colombia al año 2024, la letalidad está al 100%, porque de 4 casos presentados, todos se murieron. Entonces es una enfermedad grave en la que toca correr, es una enfermedad en la que toca ser muy ágil, ¿sí? No podemos ser pasivos con estos pacientes en los que tenemos una sospecha de fiebre amarilla. Existen 2 ciclos de transmisión para la fiebre amarilla, ¿sí? Tenemos un ciclo selvático y tenemos un ciclo urbano. En Colombia desde 1928, hace más de 90 años, no se presenta un ciclo urbano. Todos los ciclos
en los brotes que hemos tenido han sido selváticos, ¿sí? Y necesariamente cuando hablamos de selva no hablamos de selva de la región boscosa, mejor dicho, a la que nadie entra, sino que estamos hablando de una zona que puede ser rural, ¿sí? Pacientes que pueden venir de la ruralidad ya entran en un criterio para considerarlo como zona selvática en el país. Ciclo selvático, que es el que se está presentando actualmente en el brote que tenemos en Putumayo. ¿Qué necesitamos? Un virus, el virus de la fiebre amarilla. ¿Qué necesitamos? Un vector. El vector es un mosquito. Para que se propague la enfermedad necesitamos el vector y el vector es el mosquito. Que en el ciclo selvático tenemos dos mosquitos, el hemagogos y el sabetes. Estos dos son los mosquitos implicados en el ciclo de la enfermedad, en el ciclo selvático. Y tenemos unos primates que nos sirven como reservorio. ¿Dónde están los monos? En la copa de los árboles. Ellos están entre los árboles, saltando entre los árboles. El virus está en la copa de los árboles. ¿Por qué se da la infección? ¿Por qué el hombre se contagia de fiebre amarilla? Porque por las condiciones ambientales, por la tala de árboles que se da en la selva, que se da en la zona rural, el virus llega a la superficie, el hombre llega a la zona rural, a la selva. Como el virus está en la superficie, allí es cuando se da el proceso de infección del humano, ¿sí? Entonces vamos por niveles. ¿Será que nosotros podemos eliminar el virus de la fiebre amarilla de la selva? Está como difícil hacerlo. La única forma en la que podamos eliminar el virus de la selva es echándole pavimento a la selva. Y quizás está como complicado eso. ¿Podemos eliminar el vector, el mosquito de la selva? Tampoco. Tendríamos que fumigar toda la selva. Está complicado el tema. Hablamos de unos monos. ¿Podemos eliminar los monos? Está complicado eliminar todos los monos. En algún momento el gobernador propuso eso. Vamos a matar a todos los monos porque esos son los que nos ayudan a propagar la enfermedad. No podemos matar a los monos. De hecho, los monos nos sirven para vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque si en una zona rural, selvática, los monos están muriendo, es indicativo de que algo está pasando, ¿sí? Entonces los monos son un sensor que nos ayudan a nosotros a saber que en esa zona está pasando algo, que posiblemente si los monos se están afectando, se están muriendo, puede haber una circulación del virus de la fiebre amarilla. ¿Listo? Tenemos el ciclo urbano. En el ciclo urbano tenemos un vector, un virus de la fiebre amarilla. Tenemos un vector. Tenemos un vector. ¿Sí lo ven? Es otro mosquito. ¿Sí ven ese vector o leen el nombre del vector? ¿Cuál? El Aedes aegypti. ¿Con qué relacionarían ustedes el Aedes? Con dengue. Por tanto, si tenemos un vector aquí en la urbe, en la ciudad, que es compartido entre fiebre amarilla y dengue, podemos estar hablando que en la ciudad podemos tener fiebre amarilla, ¿sí? Porque tenemos el vector, estamos llenos de Aedes, llenos de mosquitos aquí en la ciudad. Por lo tanto, podemos tener una urbanización de la fiebre amarilla y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Por eso conmigo el ministerio está un compañero que está inspeccionando el hospital para mirar que no hayan criaderos acá de mosquitos, porque si en el hospital tenemos criaderos de mosquitos, puede llegar un paciente contagiado por fiebre amarilla, lo dejamos en urgencia, no le ponemos tortillo, el mosquito pica al paciente y después va donde al paciente al lado y lo pica. Entonces estamos urbanizando la fiebre amarilla aquí mismo en el hospital y eso es lo que queremos evitar a toda costa. ¿Listo? Según datos de la OMS, a nivel mundial se presentan 200.000 casos al año por fiebre amarilla, de esos 30.000 mueren. La enfermedad es endémica en 47 países, 34 de África y América Central y Sudamérica alrededor de
Colombia se ha identificado un corredor muy importante en los últimos brotes, un corredor para la enfermedad. Y ese corredor está dado por el piedemonte de la cordillera oriental. En los brotes anteriores que se han presentado en el país, el brote empezaba en el norte del país y bajaba, y los casos se presentaban al final en Putumayo. ¿Listo? Ahorita, en el brote que estamos viendo, los casos empezaron en Putumayo y esperamos que no suban. ¿Sí? ¿Por qué? Este es un corredor en el que por la actividad laboral de las personas de la zona se transportan en ese corredor. ¿Sí? En el año 2005, año 2006, se presentó un brote en Putumayo. Y ese brote que se presentó en Putumayo se presentó en los mismos municipios donde actualmente tenemos muertos por fiebre amarilla. Es decir, es como si estuviera repitiendo la historia 20 años después. ¿Y por qué estamos en Huila? Si ustedes dirán, no, pero fue Putumayo, se presentaron los casos allá. Porque la experiencia nos dice que los casos empiezan en un municipio, en un departamento, pero dos o tres meses después empiezan a aparecer casos en otros departamentos por la migración de las personas. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es reponiéndonos a lo que pueda pasar con estos brotes que estamos presentando en Hay un mapa de estratificación de riesgo para Colombia, es el del año 2020, y tenemos unos departamentos que pues, son un poco más críticos, no tienen mayor riesgo para fiebre amarilla. Tenemos Putumayo, Caquetá, Guainía, Vaupés, norte de Santander y por arriba Cesar, La Guajira. ¿Listo? Este corredor es muy importante para la enfermedad en el país. Ahora bien, hablemos como tal de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla tiene un periodo de incubación que la literatura nos describe que va del tercer al sexto día. Pero ese periodo de incubación puede llegar hasta el día 10, pero en promedio va de 3 a 6 días. Y vamos a ver 3 fases de la enfermedad, y si quiero que me pongan mucha atención aquí porque estas fases son importantes para el tratamiento que va a recibir ese paciente y el nivel de atención. Tenemos primero una fase de infección que va del primer al tercer día. En esta fase de infección, pues es cuando el paciente empieza a tener síntomas: elevación de la temperatura corporal, congestión conjuntival, cefalea, escalofrío, malestar general, vómito, dolor abdominal. ¿Eso a qué se parece? Eso es un dengue. Eso se parece a él. Tenemos una segunda fase, y en esta fase es donde más interés hay que poner. Hay que estar muy cautelosos con este paciente en el que tenemos una leve sospecha de fiebre amarilla, porque en esta fase de remisión el paciente empieza a disminuir la fiebre. Los síntomas, con la intensidad de los síntomas, empieza a disminuir. Es en esta fase en donde pues, el médico considera que el paciente ya está bien, se le quitó la fiebre, se le quitaron los síntomas, váyase para su casa. Pero es aquí, en esta fase, en donde debemos estar pendientes y vigilantes de este paciente, porque el paciente se está preparando para entrar en una fase conséptica, una fase de gravedad. Es en esta fase conséptica donde empiezan las manifestaciones hemorrágicas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, oliguria, anuria, y el paciente posteriormente fallece. Esta fase conséptica va alrededor del día 15. ¿Listo? Lo mismo que les expliqué, se lo traigo en esta imagen. Tenemos un periodo de infección en el que el paciente empieza con una fiebre alta, 39.5, 40 grados. Periodo de remisión, al tercer día empieza a bajar la fiebre, empiezan a bajar los síntomas, y alrededor del día quinto empieza a subir la fiebre y empieza el periodo de intoxicación. Empieza a tener el paciente todos los síntomas de gravedad. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que acá también les muestro que alrededor del día sexto es cuando se empieza a elevar la IgM para fiebre amarilla. Es decir, que antes no nos sirve la IgM. Pero
también podemos hacer diagnóstico y es la forma en la que actualmente el Instituto Nacional de Salud está haciendo el diagnóstico, que es por PCR. La PCR se toma a partir del día primero de síntomas hasta el día número 10. ¿Listo? Entonces tenemos PCR y tenemos IgG. Este es un cuadro comparativo entre una sarcovirosis y fiebre amarilla. En las regiones de las Américas, ya la OPS nos está alertando sobre casos de Oropuchi. En Colombia llevamos 38 casos confirmados de Oropuchi. ¿Listo? Entonces estamos con dengue, ahorita fiebre amarilla, ahorita Oropuchi. Entonces se vuelve complicada la cosa ahora. Miremos síntomas de fiebre amarilla o signos: fiebre, ictericia, dolor abdominal, náuseas, emesis, anorexia. Miremos por ejemplo Oropuchi: cefalea, mialgias, artralgias, anorexia, náuseas, escalofrío, fotofobia, erupción, diarrea, confusión conjuntival, dolor en epigastrio, dolor retroorbitario. ¿Se parece o no? Tiene unos síntomas que son muy compartidos, menos la ictericia. Porque si tiene un paciente entérico, pues yo no pienso en Oropuchi. Miremos dengue: erupción, conjuntivitis, artralgia, mialgia, dolor óseo, emesis, escalofrío, dolor abdominal, dolor retromuscular. Aquí ya podemos hacer algo diferencial. Ese paciente que llega con fiebre, dolor retroocular, que es muy marcado de pronto en dengue, pues quizás yo no voy a estar pensando mucho en fiebre amarilla, ¿sí? Pero como no todo paciente entérico es fiebre amarilla, también yo puedo pensar en leptospirosis, como el paciente que salió de acá, de Suaza. Ese paciente con leptospirosis puede presentar fiebre, cefalea, dolor muscular, ictericia y en ocasiones insuficiencia renal. Tiene todo para hacer una fiebre amarilla, ¿sí? Hepatitis: paciente presenta ictericia, presenta fatiga, presenta convulsión. Entonces el diagnóstico por fiebre amarilla realmente se vuelve un tanto complicado porque no tiene síntomas muy específicos, pueden ser un poquito específicos y se pueden compartir con otras enfermedades. ¿Listo? Vamos a hacer una aproximación entre las dos principales enfermedades con las que nos pudiéramos confundir, y estas son dengue y leptospirosis. Llega paciente a la urgencia de la ES. Llega paciente febril, es recibido en el triage, es recibido por el médico pues va a preguntarle cuáles son sus síntomas. Algo muy característico en fiebre amarilla es la anorexia. Pero ustedes dirán, pues es igual, todo paciente enfermo se le puede quitar el apetito. Y sí. Pero hay unos síntomas iniciales en dengue que quizás no vamos a ver en fiebre amarilla: erupción, conjuntivitis, artralgia, mialgia, dolor óseo, dolor retroocular. Le preguntamos síntomas, ahorita vamos a verificar signos en este paciente. Fiebre amarilla, paciente ictérico, quizás en dengue yo no voy a ver ictericia. Y aquí vamos a ver un examen o unos exámenes que juegan un rol importante en el curso de la enfermedad, y son las transaminasas. Las transaminasas en los pacientes con fiebre amarilla se elevan mucho, pero en el inicio de la enfermedad se elevan hasta 5 veces el valor de referencia del laboratorio. ¿Ustedes tienen transaminasas? Ok. En fiebre amarilla las transaminasas se elevan hasta 5 veces por encima del valor de referencia. En dengue, hematocrito. Pueden tener aumento de transaminasas, pero es muy ligero este aumento. Pueden tener derrame seroso, y la condición pues, en dengue es más que todo urbana. En esto es un paciente que viene de zona rural o zona selvática. ¿Listo? Vamos a hacer una diferenciación con una aproximación con leptospirosis. El contexto epidemiológico pues claramente va a ser importante. Vamos a ver que en fiebre amarilla, pues ya les dije que es selvático, es rural. En leptospirosis, paciente que tenga contacto con animales de granja, paciente que tenga contacto con aguas en donde pues haya excretas de animales. Algo muy característico en fiebre amarilla: pacientes presentan leucopenia, se les bajan los glóbulos blancos. En leptospirosis, como es una enfermedad bacteriana, esos pacientes presentan leucocitosis, se les suben los glóbulos blancos.
En fase consébmica, los pacientes de fiebre amarilla, las transaminasas llegan por encima de 2000. La paciente que salió de Suaza llegó con transaminasas en 5000. O sea, tenía un daño hepático denso, severo. INR por encima de 1.5, encefalopatía hepática. Estos pacientes con leptospirosis pueden hacer síndrome de Meningius, pueden presentar meningitis, meningoencefalitis, rigidez nucal. Entonces, el abordaje inicial es importante. Y el abordaje inicial de este paciente pues empieza desde la anamnesis. Ahí ya yo empiezo a sospechar fiebre amarilla. ¿Por qué? Es importante saber que pues, en contexto de un brote, un plan de contingencia que estamos teniendo, un paciente, es importante saber de dónde viene el paciente. ¿Sí? Preguntarle, ¿usted viene? ¿Dónde vive? ¿Por dónde se desplaza generalmente? ¿En qué trabaja? ¿Sí? Ya vimos y ya les conté que es una enfermedad que se asocia mucho a la actividad laboral. Personas que están mucho tiempo en zona rural, en la selva. Es importante saber eso. Es importante preguntar las personas con las que convive. Usted, ¿cómo están las personas con las que usted vive? ¿Cómo está el estado de salud? ¿Han estado enfermas? Les comento. Estábamos en Putumayo, estábamos haciendo un recorrido por la S en urgencia y vemos a un muchachito en una camilla. Nos acercamos y le preguntamos, ¿por qué estás acá? ¿Qué te pasa? No, es que tengo dolor abdominal. Empezamos a preguntar, a indagar más. ¿Le ha dado fiebre? Sí, hace 2 días él tuvo fiebre. Empezamos a preguntarle un montón y en un momento llegamos a preguntarles cómo ha estado su familia. Su familia ha estado enfermo en algún punto, en algún momento. Sí, yo tengo un primo que hace 15 días se murió. Le preguntamos, ¿de qué murió el primo? Él murió amarillo. Ok. ¿Tú tuviste contacto con ese primo? Sí, 2 días antes nosotros habíamos estado, no sé qué, compartiendo en una reunión familiar. Indagando, pues fue uno de los pacientes que murió por fiebre amarilla en Putumayo. El muchachito tuvo contacto con el primo, en una reunión familiar. Afortunadamente, pues no fue fiebre amarilla para él, pero interrogando, haciendo preguntas, siendo un poco chismoso, nosotros podemos llegar a conocer un poco más del contexto de ese paciente. Indagar sobre episodio va a sonar raro, va a sonar extraño estar haciendo esas preguntas al paciente, pero preguntarles por los monos o animales que se están muriendo en la zona por donde él vive o por donde él se transporta o se mueve, es importante pues para saber. Yo les dije, la muerte de los monos o animales es un sensor de que algo está pasando, ¿listo? Y de que posiblemente está circulando el virus. Vamos a buscar signos como ictericia, sangrado, epistaxis, hemorragia, petequias, hematemesis, melena, dolor abdominal, náuseas. Muchas veces a los médicos se nos olvida preguntar cómo está haciendo las deposiciones este paciente. La paciente no salió remitida, que fue de acá para Garzón, tenía melenas, ¿sí? Las deposiciones eran negras, muy bien por el médico porque las describe en la historia clínica, ¿sí? Importante la automedicación, preguntar al paciente si se ha automedicado algo para ese cuadro que está presentando. Por donde hemos podido ir, nos hemos dado cuenta que a todo el mundo le dan la tripleta o el matrimonio ese que consiguen en la droguería, ¿sí? Un antibiótico, un corticoide y un AINE, diclofenaco generalmente. Entonces, importante conocer si se ha automedicado algo, indagar el contacto reciente con insecticidas, plaguicidas, porque más bien podríamos estar enfrentándonos a una intoxicación. Preguntar los antecedentes patológicos y demás, pero importante preguntar el antecedente de inmunización. ¿Usted recuerda cuándo se vacunó contra la fiebre amarilla? Y que el paciente me diga y me muestre un carnet de que se vacunó contra la fiebre amarilla no es criterio suficiente para yo descartar fiebre amarilla entre el abanico de posibilidades que puede tener. ¿Listo? ¿Por qué? Porque qué tal que lo hayan vacunado hace 5 años, pero la cadena de frío en la campaña de vacunación se dañó, se perdió. No le aplicaron una vacuna realmente, ¿sí? Entonces,
Eso no es criterio suficiente para excluir el diagnóstico. Hay que hacer una revisión con sistemas muy juiciosos, mirar cada uno de los sistemas, haciendo énfasis en sistema hematológico, petequia, equimosis, hematomas, mirar si el paciente tiene palidez mucocutánea. Al examen físico, mirar ictericia, deshidratación, hepatomegalia. Hay que realizar un seguimiento estricto de los signos vitales. ¿Listo? Mensaje importante. Si el paciente es residente o proviene de una zona endémica para dengue, o en el caso en que tenga una prueba NS1 o prueba de anticuerpo IgM para dengue positiva, debe tener en cuenta la concomitancia con estas dos enfermedades. Les cuento un chisme. Los 3 primeros pacientes de Putumayo, que se comprobó posterior que fue por fiebre amarilla, los 3 ingresaron por dengue grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 3 tenían prueba NS1 positiva. Y si ustedes aquí le toman, no sé si ustedes tienen NS1, pero si toman una prueba NS1 positiva, pues uno dice, eso es dengue. Eso es dengue. Ese paciente tiene dengue, tiene NS1 positivo, eso es dengue. Pues curiosamente los 3 primeros pacientes entraron con prueba de NS1 positiva, por eso le hicieron diagnóstico con dengue. Que después revisando historia clínica y demás, habían cosas que no cuadraban, se sospechó otra cosa, desde el instituto se cruzaron esas pruebas y dieron positivos para fiebre amarilla. ¿Sí? Entonces, que un paciente tenga una NS1 positiva, tampoco me descarta que podemos estar ante una concomitancia de fiebre amarilla y dengue. ¿Listo? ¿Qué laboratorios vamos a tomar en estos pacientes? Transaminasas, y las transaminasas van a jugar un papel importante en el rol en el curso de la enfermedad. El seguimiento y gran parte del diagnóstico lo vamos a hacer también con transaminasas. Bilirrubinas, hemograma con recuento de plaquetas, porque es una enfermedad ictérico-hemorrágica, hay que mirar pues, cómo están el recuento de plaquetas y las pruebas de función renal. Y acá un mensaje importante. Si el centro médico no cuenta con transaminasas y bilirrubinas, se debe de iniciar el proceso de readmisión. Ustedes no pueden tener un paciente acá con sospecha de fiebre amarilla si no tienen transaminasas. El primer día que llegamos acá a Huila, estuvimos reunidos con los auditores de las APB del departamento y este fue un mensaje muy claro que les dimos. El seguimiento se hace con transaminasas, por tanto. Pero aquí, por lo menos en nuestro centro de referencia en Garzón, es muy difícil que nos acepten pacientes para toma de paraclínicos de extensión. Es muy difícil con dengue, con sospecha de dengue grave. Pues bueno, eso fue uno de los mensajes que nosotros también tuvimos en esa reunión. Ellos tendrán que responder. El departamento va a generar una alerta. Y en esa alerta, pues, se tiene que organizar la red hospitalaria para brindar atención a los pacientes. No es lógico que no se les esté brindando o se les estén colocando accesos a la gente para hacer los servicios de salud. ¿Sí? Entonces, eso fue uno de los puntos que se tocó con ellos. Se va a generar una alerta pues, hospitalaria en donde nos tenemos que preparar para esto y las EAPB tienen que responder, tendrán que responder. ¿Listo? Entonces, no tenemos transaminasas, no hay bilirrubina, se remite el paciente. Consideraciones con las transaminasas. Aumento hasta 5 veces el mayor de por 5 veces por encima del valor de referencia es un signo de daño hepático en curso. Se debe monitorizar cada 2 a cada 24 horas. Ellos se van a parar sobre sus cabellos si les mandamos a un paciente transaminasas cada 24 horas. Pero pues igual, ya está en un lineamiento que se bajó desde el ministerio y que una historia clínica que justifica muy bien esto, pues no puede ser susceptible de glosa. ¿Sí? La ALT también debe ser monitorizada, pero por encima de la ALT la ADC. ¿Listo? Consideraciones con el hemograma con recorte de plaquetas. Si el reporte muestra una disminución por debajo de los 50.000, indica un progreso de la enfermedad. Para los casos leves se debe realizar un hemograma cada 24 horas y para los casos graves se realiza cada 6
o a cada 12 horas. Y para las pruebas de función renal, creatinina por encima de 2 y una proteinuria hematuria nos indican de que ya hay una progresión de la enfermedad. Mensaje para ustedes: si en el centro médico no se cuenta con transaminasa, con bilirrubina, se debe iniciar un proceso de revisión. Hay unos signos y síntomas de alarma que vamos a ver en el cuadro de fiebre amarilla. Signos y síntomas de alarma: deshidratación, vómito, diarrea, dolor abdominal persistente, hemorragias, sangrado por la nariz, sangrado por las encías, petequias. Unos laboratorios, una AST por encima de 500, un recuento de plaquetas por debajo de 50.000, una proteinuria. Este paciente tiene signos y síntomas de alarma, por lo tanto, ese paciente tiene que estar hospitalizado en un centro de mediana complejidad. Pero si tengo un paciente que está histérico, oligúrico, confusión mental, tiene manifestaciones hemorrágicas, hipotensos, signos de perfusión sanguínea deficiente, o tiene una AST por encima de 2000, creatinina por encima de 2, un INR por encima de 1.5, ese paciente ya está grave, tiene signos de gravedad, por tanto ese paciente tiene que estar en una UCI, en alta complejidad. Y vamos a entonces a hacer... ¿Pasó? Vamos a clasificar los pacientes en 3 grupos. El grupo A es ese paciente que tiene síntomas leves que nosotros podemos tener aquí. Aunque tengamos sospechas de que es una fiebre amarilla en ese paciente, pues si es un paciente febril que tiene un dolor abdominal ahí difuso, medio raro, no tiene signos de irritación peritoneal claramente, pero no tiene signos de alarma, no tiene signos de gravedad, igual, si ustedes no tienen transaminasa, pues no se van a quedar con ese paciente, pero en dado caso que tuvieran, pues lo pudieran tener en atención primaria. ¿Listo? Grupo B, presencia de signos de alarma. Un paciente que tenga un signo de alarma, ya les dijimos, nivel mediana de complejidad. Y grupo C, después de 24 horas de revalorar el paciente, persisten los síntomas de alarma o tiene signos de gravedad, ese paciente está en UCI. Grupo A, paciente con cuadro clínico de 2 o 3 días de evolución, limitado a fiebre, dolor abdominal, náuseas, laboratorios inespecíficos. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? 48 horas de vigilancia, con hospitalización, vamos a mantenerlo hidratado, no usar AINES por el riesgo de sangrado, evitar las vías intramusculares, uso de mosquitero toldillo. Todo paciente con sospecha de fiebre amarilla debe estar con el alimento vectorial, debe tener toldillo, así como todos los pacientes con dengue deben tener su toldillo. ¿Listo? Durante la estancia hospitalaria, repetir la toma de paraclínico cada 24 horas hasta completar 7 días desde el inicio de los síntomas y se debe realizar la notificación al CIVIGILA. ¿Desde qué momento nosotros notificamos fiebre amarilla? ¿Desde? ¿Qué dice la doctora? ¿En qué momento usted reportaría una fiebre amarilla? Ya la sospecha clínica del sexo. Sospecha clínica. Desde que un paciente se tenga la sospecha, se notifica al CIVIGILA. ¿Listo? Vamos a avanzar acá. Grupo B. Ante la evidencia de uno o más de los signos y signos de alarma, deshidratación, emesis, diarrea, dolor abdominal persistente, hemorragia leve, reporte de laboratorio de la transaminasa por encima de 500, ya es un paciente que tiene signos de alarma. ¿Listo? Este paciente va para mediana complejidad, hidratación intravenosa, dipirón, acetaminofén, control de líquidos, uso de mosquitero. ¿Listo? El instituto se está demorando 15 días, un mes para darnos un resultado por una PCR para fiebre amarilla. Eso no tiene que retrasar el inicio del tratamiento en el paciente, que es sintomático, como en el dengue. ¿Listo? Si a las 24 horas el paciente persiste con estos síntomas, que son deshidratación, varios episodios eméticos, náuseas, diarrea, presión urinaria alterada, patrón hemodinámico alterado, o si presenta signos de gravedad que ya los vimos como ictericia, melenas, hematemesis, oliguria, manifestaciones hemorrágicas, AST por encima de 2000, creatinina por encima de 2, INR por encima de 1.5, ese paciente ya está en grave. Tiene signos de gravedad, ese paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos.
¿Listo? Ya el intensivista, ya el UCI, el especialista que esté en UCI, pues se encargará del tratamiento de sus pacientes. ¿Listo? Entonces, en concordancia con lo estipulado en la resolución 2335 del año 2023 y en vista de que este es un paciente triage 2, la aseguradora cuenta con un máximo de 2 horas para gestionar la remisión de este paciente en caso de que sea necesaria la remisión. Con este paciente toca correr porque se puede morir rápido. ¿Sí? Máximo 2 horas. Si en 2 horas la EAPB no ha dado respuesta, se activa el CRUE, se activa Secretaría de Salud Municipal, Departamental, se activa que se tenga que activar y ya después la EAPB mirará cómo resuelve su problema. ¿Listo? Pero si en 2 horas no nos han dado respuesta, se activa el CRUE. ¿Listo? ¿Cuándo damos de alta a este paciente? Cuando tenga ausencia de picos febriles en las últimas 48 a 72 horas, clínicamente estable, no tiene episodios de sangrado, las transaminasas han ido descendiendo progresivamente hasta estar por debajo de los 1000, descenso de los niveles de bilirrubinas y las plaquetas con tendencia al ascenso. Signos para reconsultar: paciente que fue tratado, fue dado de alta, pero presenta fiebre alta, piel y ojos amarillos, orina muy escasa, sangrado, sensación de debilidad o palidez, ese paciente debe reconsultar inmediatamente. ¿Listo? Hay unas recomendaciones para los pacientes que han sido diagnosticados con fiebre amarilla y ya se les dio de alta: evitar el consumo de medicamentos automedicados, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar la aplicación de medicamentos por vía intramuscular, se recomienda evitar el consumo de comidas rojas y evitar la automedicación, así sea con productos naturales. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? El seguimiento se hace máximo a los 7 días de alta hospitalaria. ¿Y con qué se hace el seguimiento? Con transaminasas. Si nosotros tenemos en el control un paciente con transaminasas por encima de 500, se hace un seguimiento cada 2 semanas hasta que encontremos esa transaminasa por debajo de 500 y descartamos otras causas. Si está por debajo de 500, hacemos un seguimiento cada mes hasta completar 3 meses. ¿Cómo se hace ese seguimiento cada mes hasta completar 3 meses? Si tenemos presencia de alteraciones clínicas o de laboratorios, continúa el seguimiento mensual por 3 meses y se descartan otras causas. Y si no tiene alteraciones, pues se le da alta médica al paciente. Yo les dije, tenemos algo muy importante para combatir la fiebre amarilla y es la vacuna. Pregunta: ¿quiénes de ustedes se acuerdan cuándo se vacunaron contra la fiebre amarilla? En 2004. 2004. 2006. 2022. No se acuerdan, pero sí te vacunaste, creo. Sí. Bueno, si usted no se acuerda si tiene vacuna, pues vacúnese. Que se haya vacunado antes y lo vuelva a hacer ahora, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, es importante vacunarse. ¿Cuál es la población que actualmente nosotros estamos vacunando contra la fiebre amarilla? De 18 meses a 59 años, 12 meses, 29 días. Que acabé de cumplir 60 años, pues ya no se vacuna. Pero cuando estamos en un plan de contingencia, estamos en un brote por fiebre amarilla, se ha generado una alerta por parte del departamento. Todo paciente que solicite vacuna, pues hay que vacunar, porque estamos en un brote, ¿sí? Estamos en una alerta por fiebre amarilla. ¿Qué pasa? La vacuna viene por 10 dosis. Después de 6 horas de abierta, pues se daña. Y si yo abro una dosis para vacunar a alguien, quedan 9 dosis. Yo abro una vacuna para vacunar a uno y quedan 9 dosis, pues ya se pierden las 9 dosis, porque no encontré a quién vacunar. Por eso tengo entendido que las jornadas de vacunación se hacen programadas para que lleguen todos en ese mismo tiempo y vacunarlos a todos. Pero como estamos en un plan de contingencia, estamos en una alerta, es necesario vacunar a todo el mundo y no poner acceso a la vacunación. Desde el Ministerio se tienen aproximadamente 2 millones de vacunas para, pues, hacer frente a la vacunación regular y a
al brote que se está presentando. Entonces vacunamos, esto se paró. Listo. ¿Quiénes más? Viajeros a zona de riesgo nacional e internacional, población migrante bajo las mismas características, todo residente viajero nacional e internacional que habita se desplaza en departamentos y municipios de riesgo. La vacuna se va a aplicar 10 días antes de ingresar a la zona de riesgo afectada. Cuando usted se vaya a vacunar contra la fiebre amarilla, a usted le deben aplicar una encuesta, ¿sí? Porque no todo paciente es candidato a vacunación, por tanto le deben aplicar una encuesta. ¿Qué pacientes no son candidatos a vacuna? Pacientes que hayan hecho alergia grave a la proteína del huevo, pacientes inmunodeprimidos, inmunodeficiencia congénita adquirida, pacientes con linfomas, neoplasias, tratamientos largos con corticoides, antineoplásicos, radioterapia, así como pacientes con VIH-Sida. Reacción alérgica después de una dosis anterior a un componente de la vacuna, tampoco se puede vacunar. Población menor de 6 meses, personas con sistema inmunodebilitado, inmunodeficiencia primaria, neoplasias malignas, tratamientos relacionados con trasplantes, inmunodepresor o inmunomodulador. Pacientes que tengan problemas del timo, pacientes timostomizados. Si un paciente tiene una enfermedad aguda, un proceso febril agudo, pues esperar hasta que se le pase y ahí sí vacunarlo. Embarazo, lactancia en los primeros 6 meses. Y si la persona fue vacunada contra el cólera o la fiebre tifoidea, esperar un periodo de 3 semanas para vacunarlo. En pacientes VIH positivos que están muy juiciosos por su terapia antirretroviral, que están asintomáticos, carga viral indetectable, sí se pueden vacunar, pero bajo el criterio médico. ¿Listo? Hay unos efectos por la vacuna, los más frecuentes son los efectos pues, locales que se producen por cualquier vacuna, los que se tratan con hielo y cuánto acetaminofén si es necesario, pero hay unos efectos que pueden ser un poco más graves y afectan el cerebro y los nervios, fiebre alta con dolor de cabeza, cansancio, rigidez del cuello, y hay unos que pueden aparecer hasta 10 días posterior a la vacunación, que básicamente es un cuadro de fiebre amarilla postvacunal. Los pacientes pueden presentar los mismos síntomas de la fiebre amarilla. Los equipos básicos de salud, creo que pues acá no estamos, pero los equipos básicos de salud que son la puesta en marcha del actual gobierno nos ayudan mucho en este proceso de salud de enfermedad y básicamente pues en fiebre amarilla, pues el dengue también nos pueden ayudar mucho. Educación para la salud, detección temprana, protección específica, nos ayudan a hacer vigilancia epidemiológica, hacer atención integral de casos y ante la confirmación de algún caso de fiebre amarilla, pues nos ayudan a realizar una comunicación de riesgo. Todo paciente que sea diagnosticado con fiebre amarilla y muera, toca hacerle una viscerotomía. Esta muestra deberá ser remitida al laboratorio de salud pública y allí debe ser remitida al laboratorio de patología, al Instituto Nacional de Salud. Vamos a ver en los últimos minutos que me quedan un caso clínico por fiebre amarilla. Este caso se da en el contexto de un brote de fiebre amarilla en 2024. Se documentó un caso clínico representativo que ilustra la gravedad y las implicaciones de esta enfermedad viral, así como las principales fases. ¿Listo? El caso clínico es el siguiente. Paciente de 24 años de edad con cuadro clínico de 2 días de evolución, consistente en dolor abdominal intenso en epigastrio, hipocondrio derecho y mesogastrio, deposiciones líquidas más de 10 veces al día con moco, sin sangre, fétida, un episodio emético posterior a la ingesta de comida, hiporencia, cefalea, fiebre no cuantificada. Acudió a la farmacia y le recetaron una tripleta o un matrimonio.
¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué creerían ustedes de eso? Tiene 2 días de evolución, dolor abdominal, deposiciones líquidas, fiebre. ¿Qué creerían? ¿Qué creería el doctor? ¿Qué es eso? Dengue. Una gastroenteritis. Pues uno creería, pues, bueno, puede ser un dengue, pero el cuadro clínico es muy típico de una gastroenteritis. ¿Sí? Antecedentes de revisión por sistema: personales, patológicos niega, farmacológicos niega, quirúrgicos niega, hospitalarios niega, toxicológicos niega. Inmunológicos: paciente refiere a esquema de vacunación completo y dosis de vacuna para la fiebre amarilla hace 5 años. No se puede comprobar que efectivamente sí se vacuna. Al examen físico: frecuencia cardíaca de 73 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, temperatura de 36.3, presión arterial de 160, saturación de oxígeno 96, peso 70, talla 1,60 y IMC de 27. ¿Qué creen ustedes ahorita viendo el examen físico del paciente? ¿Cómo están esos signos vitales? ¿Qué harían ustedes viendo este contexto, este paciente 2 días antes a que llegara? ¿Qué harían? ¿Qué haría la doctora? Y ya, a la casa. Váyase a la casa, pues, no tiene fiebre. ¿Signos de alarma tiene? Pues para casa, con medicamentos. Examen físico: cuello, realmente está bien, tórax bien, abdomen, dice que abdomen blando, depresible, defensa a la palpación, pero no tiene signos de irritación peritoneal. Extremidades está bien, columna bien, sistema musculoesquelético bien, neurológico perfecto. Piel: no signos de hipotermia, hipertermia, hidratada, no presencia de hematomas o petequias. Faneras sin presencia de adenopatías cervicales o axilares. Laboratorios de ingreso: pues ese médico no lo mandó para casa, sino que él le mandó exámenes. Leucocitos 4260, hemoglobina de 14.9, hematocritos de 44 y plaquetas de 81.000. Aspartato aminotransferasa 320, adenino aminotransferasa 362, fosfatasa alcalina 316, bilirrubinas totales 3.85, bilirrubina directa 2.96, amilasa 49, glicemia 49, prueba NS1 positiva. Prueba NS1 positiva, ahí me faltó colocar. ¿Qué creen? ¿Qué diagnóstico? Dengue. Dengue con signos de alarma, dice por ahí. Bueno, cuéntenme, ¿qué creerían ustedes? La milasa. ¿Qué? O sea, el valor de eso para ir Bueno, la milasa tiene que ser mayor a 2. Pero la bilirrubina son las que están aumentadas. La bilirrubina está aumentada. Sí, está aumentada. La fosfatasa y la bilirrubina, las aminasas. ¿Qué les llama la atención de eso? Está hipoglicemia. Está hipoglicemia. Los leucocitos, ¿cómo están? Está leucopenia. Plaquetas, bajo. 81.000. Y trombocitopenia. ¿Ustedes sí creen que un paciente con una gastroenteritis tenga una transaminasa en 320? Tiene prueba de NS1 positivo, 2 días. Un paciente con dengue a los 2 días tiene transaminasa en 320. ¿Sí da? ¿O no? Ellos tienden a elevarse un poquito, pero ya después del 6.º día. Sí se elevan ligeramente y lo vimos en la aproximación diferencial,
Pero quizás para que se eleven a 320, 360. Bueno. Paciente lo revaloraron a las 12 horas. No se actualizan. Ah, claro. Revaloración a las 12 horas. Se encuentra paciente con signos de deshidratación, dados por mucosas secas, náuseas, sensación de sed moderada y oliguria, con persistencia de dolor abdominal sin signos de irritación peritoneal. Prueba NS1 positiva, aminotransferasa de 800, plaquetas de 80.000, función renal conservada. ¿Qué creen? ¿Qué? Ahí sí ya tienen las características de la transaminasa elevada por encima de 500. Los signos A de usted le alarma- llama la atención las transaminasas que están por encima de 500. Y los signos de alarma que han empeorado no es nada, porque Ok, bueno. Estabilizúrico, mira. Ok. Diagnóstico presuntivo. ¿Qué diagnóstico dejaría usted? pero tiene la sospecha clínica por la elevación de las transaminasas. Hoy tú pensarías en fiebre amarilla. Ayer. No, porque se puede Ayer tener en el de que- qué grado Ayer tiene en el que- NS1 positiva, tiene dolor abdominal y ya está oligúrica, o sea, ¿de qué grado ya? Ahora, pues inicialmente sin tener en cuenta los, pues, o sea, teniendo el contexto que tiene la prueba de NS1 para N positiva, que tiene dolor abdominal, que está oligúrico, que se está aumentando Pensando que está aquí. Ok. pensando ¿Y hoy que qué, está acá y Transaminasas, no. uno lo repite. ¿Y hoy qué pensarías? Ah, ya Le había dicho. ¿Ah? yo le morí. ¿Pero te casarías con dengue? En dado caso, bueno, listo. Diagnóstico. Puede ser un dengue, puede ser una fiebre amarilla, la sospecha de fiebre amarilla. Tiene una aminotransferasa en 800, plaquetas en 80.000. Pero entonces, a la luz del lineamiento que sacamos desde el ministerio, ¿cómo clasificarías tú esa fiebre amarilla? ¿Dónde tendrías tú ese paciente? ¿Qué harías con ese paciente? En segundo nivel. Estaría en segundo nivel. O sea, ¿con esto lo remites o ya acá debe estar en segundo nivel? O en la diapositiva anterior ya acá tenía que estar en segundo nivel. Ahí donde estaba, ¿qué hacías tú ahí? Debe estar en segundo nivel. Aquí en segundo nivel. Aquí. O en dado caso que ustedes tuvieran transaminasa, lo mantenían ese paciente aquí. Igual sin transaminasa, solamente por el cuadro que está presentando, el dolor abdominal y todo. Sin, o sea, sin nosotros tener aquí ni siquiera ni la filipomina, ni las transaminasas, ni la prueba de NS1 con todos los signos que él tiene, yo lo clasificaría como un dengue con signos de alarma. Apenas 2 días de evolución ya el paciente ya estuviera montada a revisión, porque está con los signos de alarma activos y tiene Listo. menos de 5 días. Tú estás en primer nivel, pero tienes transaminasa, tienes función renal, tienes filipomina. Igual Tú lo remites. Este paciente tú lo remites. Yo lo remito. Porque es que los signos que él tiene, todo el cuadro está como 48 horas y todo lo que tiene, yo lo remitiría. ¿Para qué tenerlo? Que no tenemos justicia. No, yo lo remito porque y ya le está empeorando en 12 horas. Ya que le fue. Listo. Bueno. Este paciente entonces lo remiten a segundo nivel. A mediana complejidad. ¿A qué? A UCI, ¿a qué? Dígame algo, así como. ¿Dónde lo remite la doctora? Lo remite a Garzón. Y ya ellos Todos sabían. Todos Todos saben. Ah, ya le tomó la decisión. Ya es que evidentemente le tiene el caso. Bueno, digamos que tú trabajas en Garzón. ¿Qué haces con este paciente en Garzón? Toma todos los laboratorios porque no confían. Este es un paciente que aunque no tenga transaminasa en 2000, la tiene en 800. Síndrome
Le Que aunque no tenga plaquetas por debajo de 80.000, las tiene ahí en 80.000. Y aunque tenga la función renal con CEPA, no tiene creatinina por encima de 2, no tiene INR, pues INR de 1.5, este paciente es oligúrico y la oliguria ya es un signo de gravedad. Por tanto, este paciente ya debe estar en UCI. Por la oliguria lo remitieron, es aceptado, se encuentra paciente histérico, marcado dolor abdominal, persiste deshidratado, le toman transaminasa 2000, plaquetas ya bajaron por debajo de 80.000, el paciente murió a las 4 horas. Este es un caso de uno de los pacientes de Putumayo. A las 4 horas de haber llegado murió. Por tanto, esas remisiones de estos pacientes tienen que salir rápido porque progresan rápidamente. ¿Listo? Entonces, creo que cumplí con el. Bueno, me quedaron 5 minutos. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Una sugerencia? ¿Algo por decir? ¿Les quedó claro? ¿Los otros 3 casos son similares? No tenemos nada de esas pruebas por la maldición hepática. Sería ante la sospecha clínica. Sospecha clínica, remitirlo. Pero Porque el problema es con los centros de referencia que nosotros tenemos, Es que que no colaboran en la aceptación. de igual manera, por ejemplo, esto, si el centro lo que dice, ahorita te hablan ante todo paciente que pasen más de las 2 horas y la haya bebiendo en el proceso. Pero a veces cuando llaman a razón nos hacen seguir con los pacientes, no nos lo reciban necesidad de urgencia vital. Y muchas veces cuando el paciente lo sacamos como urgencia vital, No lo y ese es recibe. nuestro primer centro. Ese es nuestro es centro el de centro de atención. referencia. Sí. Bueno, igual ustedes hacen lo de ustedes. ¿Sí? Ustedes hacen lo de ustedes, pues ya nosotros nos ponemos con ellos. El compromiso es que tengo que organizar la red para brindar atención. Quizás sé que no es una tarea fácil, pero a la luz de un plan y de una alerta, pues ellos tendrán que responder. ¿Listo?